Durante siglos, la historia de María Magdalena ha sido distorsionada, manipulada y enterrada bajo siglos de silencio. Nos enseñaron que fue solo una pecadora arrepentida, pero los textos prohibidos revelan algo mucho más poderoso. ¿Qué temían quienes decidieron borrar su verdad? ¿Y si todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo estuviera incompleto? Existe un evangelio oculto que desafía todo lo que te enseñaron. Y aquí, en este canal, estamos listos para revelarlo. Si tú también sientes que hay una verdad más profunda esperando ser descubierta, suscríbete ahora y acompáñanos en esta búsqueda. Porque quienes se atreven a mirar más allá, merecen conocer la historia completa. Hoy nos adentraremos en el contenido de ese evangelio silenciado, desentrañando lo que realmente dice sobre María Magdalena y su papel en la enseñanza de Jesús. Esta no es una historia cualquiera, sino una revelación que desafía estructuras milenarias, destapa verdades ocultas y te invita a cuestionar todo lo que siempre diste por cierto. Pero cuidado, esta información no es para todos. Solo quienes estén dispuestos a mirar más allá de los dogmas y enfrentar la verdad sin temor, podrán comprender lo que estás a punto de escuchar. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos hoy tiene el poder de transformar por completo tu visión de la historia, de la espiritualidad y del legado de una mujer cuyo nombre fue sepultado por el miedo al despertar de la conciencia. A lo largo de los siglos, la historia ha sido escrita por aquellos que ostentan el poder, y la religión no ha sido la excepción. Se nos enseñó una versión cuidadosamente seleccionada de los hechos, en la que se excluyeron textos que contradecían la narrativa oficial. Uno de estos documentos olvidados es el Evangelio de María Magdalena, un manuscrito que permaneció oculto durante siglos y que, cuando finalmente vio la luz, reveló verdades inquietantes sobre la relación entre Jesús y su discípula más cercana. Fue en el siglo XIX cuando fragmentos de este evangelio fueron hallados en Egipto, sorprendiendo al mundo académico. Lo que contenía era explosivo. María Magdalena no aparecía como una simple seguidora, sino como portadora de un conocimiento profundo y transformador que la colocaba en una posición privilegiada dentro del círculo íntimo de Jesús. Pero si este evangelio realmente existió, ¿por qué fue excluido de la Biblia? Para entenderlo, debemos retroceder hasta el siglo IV, cuando la Iglesia definía los cimientos del cristianismo institucional. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, un momento decisivo en el que se seleccionaron los textos aceptables y se descartaron aquellos considerados peligrosos para la unidad de la nueva religión imperial. Los líderes religiosos sabían que el cristianismo debía consolidarse como una institución fuerte y centralizada. Para lograrlo, era necesario eliminar cualquier enseñanza que cuestionara la jerarquía establecida. Uno de los elementos más conflictivos era el papel de la mujer. Aceptar el Evangelio de María Magdalena significaba abrir las puertas a un liderazgo espiritual femenino, algo que los padres de la Iglesia no estaban dispuestos a permitir. Por esa razón, cualquier texto que sugiriera que Jesús había confiado en María Magdalena más que en los otros discípulos fue rotulado como herético y eliminado deliberadamente. El Evangelio perdido retrata a María como alguien que comprendía enseñanzas que los demás no podían asimilar. Se describe cómo Pedro y otros discípulos reaccionaron con escepticismo e incomodidad ante su conocimiento, revelando una clara rivalidad. Pedro, quien más tarde sería considerado la piedra sobre la cual se fundó la Iglesia, no comprendía cómo Jesús podía confiar tanto en ella.
pero el contenido del Evangelio lo aclara. Jesús no diferenciaba entre hombres y mujeres en cuestiones espirituales. Para él, María Magdalena era tan digna como cualquier otro discípulo, quizás incluso más, para recibir y transmitir sus enseñanzas más profundas. Este mensaje representaba una amenaza directa para la estructura patriarcal que se estaba consolidando dentro de la Iglesia. Aceptarlo implicaba reescribir completamente el rol de la mujer en la religión, pero el Evangelio de María Magdalena no solo hablaba de igualdad espiritual, iba más allá, proponiendo una conexión directa con lo divino. En lugar de depender de sacerdotes o instituciones, enseñaba que el alma podía acceder por sí misma a la verdad y a la luz. Esto ponía en peligro el control religioso sobre las masas, pues si los creyentes comprendían que no necesitaban intermediarios para acercarse a Dios, la autoridad de la Iglesia se desmoronaría. Por eso, este texto tenía que desaparecer. Su mensaje era revolucionario y liberador, y eso lo convertía en una amenaza que debía ser erradicada. Sin embargo, la historia del Evangelio de María Magdalena no terminó con su censura. Siglos después, sus fragmentos resurgieron, desafiando la versión oficial del cristianismo. Hoy, estudiosos de distintas disciplinas analizan su contenido desde nuevas perspectivas, intentando comprender el verdadero significado de la relación entre Jesús y María. ¿Por qué sus enseñanzas causaban tanto temor? Este Evangelio nos obliga a replantear lo que creíamos saber y nos confronta con la posibilidad de que gran parte de la historia fue moldeada para favorecer intereses de poder y control. Si este texto fue ocultado, es porque lo que dice podría cambiar para siempre nuestra percepción sobre la fe, la espiritualidad y la figura misma de Jesús. En uno de los pasajes más reveladores del Evangelio, Pedro mira a María Magdalena con desconfianza. No comprende por qué Jesús habría compartido con ella enseñanzas que no confió a los demás. Hermana, cuéntanos lo que el Salvador te dijo en privado, exige con impaciencia. María respira hondo y, sabiendo que sería juzgada, comienza a relatar las palabras que Jesús le reveló en secreto. Habló del alma, de su viaje a través de planos invisibles y de cómo debía liberarse del miedo y la ilusión para alcanzar la verdad. Pedro frunció el ceño. ¿Por qué habría de confiarte esto a ti y no a nosotros?, preguntó. María lo miró fijamente y respondió con calma. Porque la comprensión no viene de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu, y él vio que yo podía entenderlo. En las palabras que María compartía se encontraba un mensaje profundo sobre la verdadera naturaleza del alma. Según el Evangelio, Jesús le enseñó que lo material es solo un velo que oculta la esencia real de la existencia. El mundo nos atrapa con deseos, temores y ataduras invisibles, pero para alcanzar la libertad del espíritu, uno debe desprenderse de lo terrenal. María explicó cómo el alma debía superar obstáculos, la duda, la ira, el apego, antes de poder unirse plenamente a la luz. Mientras hablaba, algunos discípulos escuchaban en silencio, conmovidos. Otros, en cambio, la miraban con sospecha. Lo que ella compartía desafiaba la visión tradicional de la fe y revelaba un conocimiento espiritual que no les había sido otorgado ni siquiera a los más cercanos al Maestro. Uno de los discípulos, aún incrédulo, se atrevió a preguntar: ¿y qué dijo sobre Dios? María respondió con serenidad, dejando que cada palabra resonara con claridad. Dios no es un juez lejano, sino la esencia misma de todo lo que existe. Somos parte de Él. Según sus recuerdos, Jesús enseñaba que la divinidad no residía en templos ni en rituales, sino en el interior de cada ser humano. Quien se conoce a sí mismo conoce a Dios, dijo.
Su enseñanza era radical. No hacían falta sacerdotes, ni altares, ni sacrificios. Lo único necesario era el despertar de la conciencia, ver más allá del mundo físico y reencontrarse con la verdad que habita en el alma. Para muchos de los presentes, aquello era demasiado. Si lo divino habitaba en cada uno, entonces el poder religioso perdía su función. María concluyó su relato con una afirmación que dejó la sala en silencio. Jesús me dijo que el conocimiento debía ser compartido solo con quienes estuvieran listos para recibirlo. Por eso me lo confió a mí, porque vio que mi corazón estaba preparado. Pedro suspiró. Aunque sus palabras eran poderosas, aceptarlas implicaba reestructurar toda su comprensión del Maestro. ¿Estaban ellos, los demás discípulos, dispuestos a hacerlo? María no buscaba imponer su verdad, solo deseaba compartir lo que había aprendido, sembrar una semilla en sus corazones. Pero aquella semilla traía consigo algo que inquietaba profundamente: la posibilidad de que el mensaje auténtico de Jesús no fuera el que la Iglesia había construido. Y ese temor marcaría el destino de María Magdalena, porque el miedo a una verdad liberadora es muchas veces más fuerte que la fe. ¿Por qué se resistían tanto a aceptarla? Tal vez porque era más cómodo seguir normas impuestas que asumir la responsabilidad de una iluminación personal. María comprendía ese miedo, pero no estaba dispuesta a callar. Las enseñanzas que había recibido quedaron registradas en su evangelio, aunque con el tiempo fueron prohibidas, censuradas y declaradas heréticas. ¿Qué contenían esas palabras que resultaban tan peligrosas? La respuesta era clara. Si la humanidad entendía que lo divino habitaba en su interior, las instituciones religiosas perderían su poder. No habría jerarquías ni control sobre la fe, solo libertad. Y esa era la verdadera amenaza. Por eso transformaron a la discípula más cercana de Jesús en una pecadora. No porque lo fuera, sino porque su verdad podía derrumbar los cimientos de toda una estructura de poder. La mujer que Jesús llamó su discípula más cercana fue reducida a un símbolo de arrepentimiento, no por lo que realmente fue, sino porque su conocimiento resultaba demasiado poderoso como para dejarlo intacto. A lo largo de los siglos, su figura fue distorsionada con intenciones claras. En la Biblia jamás se dice que María Magdalena fuera prostituta, pero la tradición construyó esa imagen. Fue en el año 591 d. C., cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre su reputación. En él unió varias mujeres bíblicas en una sola identidad: la que ungió los pies de Jesús, María de Betania, y aquella de quien se expulsaron 7 demonios. Así nació la imagen errónea de la pecadora redimida. Pero esta manipulación no fue un accidente, fue una jugada estratégica dentro de una iglesia dominada por hombres. En una sociedad profundamente patriarcal, era impensable que una mujer tuviera un rol protagonista en la transmisión del mensaje de Jesús. La jerarquía eclesiástica no podía permitirlo. Por eso, la forma más efectiva de anular su importancia fue convertirla en un estereotipo. Una pecadora arrepentida, indigna de ser escuchada. Así, su testimonio perdía legitimidad. La historia muestra que la iglesia primitiva se esforzó por establecer un modelo de santidad basado en la obediencia masculina y la sumisión femenina. Pero María Magdalena desafiaba esa norma. No era una seguidora más. Los evangelios apócrifos la describen como una confidente de Jesús, una mujer dotada de un conocimiento espiritual que superaba incluso al de algunos apóstoles. Su figura tenía el poder de transformar por completo el papel de la mujer en el cristianismo naciente. Si su historia se hubiera contado de otra forma, el poder femenino dentro de la iglesia habría sido muy distinto.
Pero ese era un riesgo que las autoridades religiosas de la época no estaban dispuestas a asumir. Así comenzó una campaña de desprestigio que no solo la condenó al olvido, sino que la convirtió en el arquetipo de la redención femenina a través del pecado y el arrepentimiento. Durante siglos, los fieles aceptaron esta versión sin cuestionarla. Sus verdaderos textos fueron suprimidos, escondidos, y solo con el paso del tiempo y los descubrimientos arqueológicos modernos pudieron salir a la luz. Hoy, al explorar el Evangelio de María y otros escritos apócrifos, nos encontramos con una verdad incómoda. Su papel fue mucho más profundo, influyente y revolucionario de lo que jamás nos enseñaron. Su relación con Jesús iba más allá de la simple devoción. Estaba basada en el intercambio de sabiduría, en la comprensión de los misterios divinos y en una conexión espiritual profunda. Sin embargo, la historia oficial la relegó a un papel secundario. Nos enseñaron que su presencia solo representaba la figura de una mujer arrepentida, no la de una maestra espiritual. Pero ¿y si no fue así? Las pruebas están en los textos que durante siglos se intentaron eliminar y que hoy por fin podemos leer. Ahora que comprendemos cómo fue silenciada, es momento de analizar su verdadera relación con Jesús, un vínculo que hasta hoy sigue generando controversia. El Evangelio de Felipe afirma que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y que la besaba con frecuencia. Esa afirmación ha generado siglos de debate. Para algunos, esas palabras insinúan una relación romántica entre ambos. Para otros, el beso representa la transmisión de conocimiento sagrado, un acto simbólico de profunda conexión espiritual. En las tradiciones esotéricas, el beso no es simplemente una muestra de afecto, sino una vía de revelación. Este evangelio, excluido del Nuevo Testamento, plantea un tipo de enseñanza que desafía la narrativa oficial. ¿Por qué la Iglesia lo dejó fuera? ¿Qué verdad encierra? Los cristianos gnósticos de los primeros siglos creían que María Magdalena había recibido enseñanzas privilegiadas directamente de Jesús. Para ellos, ella era más que una discípula. Era una guía espiritual, poseedora de una comprensión única de los misterios del alma y de lo divino. En una de las escenas más impactantes del Evangelio de Felipe, Pedro muestra claramente su incomodidad al cuestionar por qué Jesús compartía sus secretos con María y no con el resto de los discípulos. Esta tensión revela una lucha interna por el poder y la autoridad espiritual. Si María Magdalena ocupaba un lugar central en el círculo de Jesús, su figura desafiaba abiertamente la estructura patriarcal emergente. En los evangelios canónicos, las mujeres rara vez tienen roles protagónicos. Sin embargo, María es la primera en ver a Jesús resucitado, un detalle poderoso que refuerza su importancia. En el mundo antiguo, el beso tenía múltiples significados, y en el contexto espiritual simbolizaba confianza, alianza y la transmisión directa de sabiduría. No se trataba de afecto superficial, sino de una comunión profunda entre maestro y discípulo. Dentro de diversas culturas antiguas, se creía que el aliento de una persona iluminada podía transmitir conocimiento espiritual. Bajo esa luz, los besos mencionados en los textos gnósticos podrían representar un acto sagrado, una transferencia de conciencia vivencial imposible de comunicar con palabras. Si Jesús instruyó a María Magdalena en secretos del alma, su papel en la historia no solo fue relevante, fue fundamental. Entonces, ¿por qué la Iglesia decidió distorsionar su imagen? A lo largo de los siglos, la figura de María fue transformada.
pasando de ser una portadora de sabiduría a una mujer marginal dentro de la narrativa oficial. Excluir su evangelio fue un acto calculado para reforzar una estructura donde el liderazgo masculino era la norma. Así, se aseguraba que solo ciertos discursos, los convenientes, sobrevivieran. Aunque fragmentado, el Evangelio de María sigue revelando aspectos clave del mensaje original de Jesús. Sus palabras ofrecen una visión diferente del papel de la mujer en la espiritualidad y abren la puerta a una comprensión más profunda del vínculo entre el alma humana y lo divino. Si la historia hubiera seguido otro camino, tal vez el cristianismo habría evolucionado con un equilibrio más justo entre hombres y mujeres en el liderazgo espiritual. La rivalidad entre Pedro y María Magdalena sugiere que, desde los inicios, existía una división clara. Algunos veían a Jesús como una figura exclusivamente masculina, mientras que otros aceptaban la importancia de una discípula femenina. Los textos gnósticos presentan a María como alguien que trascendió las estructuras religiosas impuestas, entendiendo la verdadera esencia del mensaje del Maestro. Su historia resuena hasta nuestros días. Si su evangelio hubiera sido aceptado, tal vez hoy viviríamos una espiritualidad más mística, menos institucional y más conectada con el despertar interior. Pero nunca es tarde para recuperar lo perdido. María Magdalena comienza a ocupar nuevamente su lugar en la historia, y con ella renace una visión espiritual más libre, centrada en la conciencia y no en la obediencia. Ahora que conoces la verdad oculta sobre su legado, queda una pregunta crucial. ¿Por qué este evangelio fue considerado tan peligroso? ¿Qué pasaría si millones de personas descubrieran que Jesús confió sus enseñanzas más profundas a una mujer? Aceptar esto pondría en jaque siglos de doctrina. María dejaría de ser vista como una seguidora arrepentida para convertirse en lo que realmente fue, una maestra iluminada. ¿Estamos listos para aceptar esta verdad? Ahora que has escuchado una verdad que durante siglos fue silenciada, la pregunta es, ¿cuántas más seguirán ocultas? Si esta revelación sobre María Magdalena te hizo cuestionar lo que siempre diste por cierto, imagina lo que aún está por descubrirse. Este canal existe para eso, para rescatar lo que fue enterrado, para dar voz a quienes fueron callados y para iluminar los rincones oscuros de la historia espiritual. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a quienes ya decidieron buscar la verdad más allá de los muros del dogma, porque solo los que se atreven a saber son los que realmente despiertan.